Ahí está. Ahora sí. No, Perfecto. Súper bien. bien, estaba ahí, pero Te no veo sabía nítido, entrar. nítido, nítido, nítido. Te veo bien ya. Sí, súper. Ya, fantástico. Eh, Es una experiencia Excelente. nueva para mí. ¿Sí? Ah, El video instantáneo de Instagram es totalmente nuevo. IGTV. sí, bueno, eso lo... No, y aparte esto va a quedar después grabado, entonces los que no pueden conectarse Sí, sí, ahora lo van a poder ver después. Súper, súper. Bueno, yo hice una pequeña presentación ya, así que más que nada de lo que se trata de esto, estas conversaciones que se están haciendo a propósito de la cuarentena y además de los 16 años de mi página, que está en plena adolescencia, y estoy celebrándolo de esta manera justamente, que compartamos conocimientos, compartamos experiencias, información y también el trabajo de todos nuestros invitados. Hay harta gente que te está saludando, de hecho Sí, en muy estos buena idea. momentos. He invitado a varios amigos. La mayoría de mis amigos por generación somos análogos, así que no sabían cómo conectarse, pero ahí supongo que estarán descubriendo el link. O alumnos también, ¿no? Muchos alumnos míos pudieron conectarse. Sí, totalmente. Bueno, Sí. primero que nada, Humberto, muchísimas gracias por acceder a esta conversación, un capítulo bien especial, ya que estaríamos conversando de esta maravilla que, como te conté el otro día, ahora lo tengo. Sí, qué fantástico. Y, Pues, aquí lo tengo también para que comentemos. por supuesto, Sí. y Primero, primero, un una, saludo. sí, y primero también, si puedes presentarte también para quienes no te conocen y quienes se han conectado, para empezar la conversación, justamente, una Bueno, pequeña introducción. soy Humberto Elías, para que no me conozcan, arquitecto, profesor universitario, profesor titular de la Universidad de Chile, aunque he hecho clases en varias universidades y he hecho investigaciones. La más importante y la que motiva esta conversación es la arquitectura y modernidad en Chile, que hicimos con Manuel Moreno en los años 80 y 90, y que se conmemoraron 30 años del libro, que el producto de esa investigación. Esa investigación la hemos desarrollado en forma paralela con Manuel Moreno en forma individual, pero luego el libro lo publicó en la Universidad Católica, y porque ambos fuimos académicos de Chile y de la Católica. Y aparte de mi actividad académica, soy presidente del Colegio de Arquitectos, estoy terminando el periodo de 2 años, un poquito más de 2 años, producto del estallido social y después de la pandemia. No hemos podido hacer elecciones, pero ya se acerca el fin del periodo, estamos cerrando un periodo. Y también tengo mi oficina de arquitectura, que hace ya varios años, y trabajé primero con la Reina Murtiño, luego en el año 94 me independicé y tengo una oficina propia que se dedica fundamentalmente a edificios educacionales, educación, cultura, espacio público, patrimonio. Es como la línea editorial de la oficina, digamos, que está viviendo ahora el periodo Claro. difícil como todos los arquitectos. Pero No, sí que es, definitivamente, y me pongo a disposición definitivamente. tuya o de los auditores, no sé cómo se dice, o los Instagramers, Ah, para claro, hacer. claro. Siempre parto con la siguiente pregunta, porque al fin y al cabo la gran mayoría de los invitados son arquitectos y me gustaría también conocer un poco sobre los inicios, así como quizás tus motivaciones que te llevan a estudiar arquitectura, a la Universidad de Chile también, digamos, Sí. alguna experiencia, algún profesor quizás haya sido relevante dentro de tu formación que quieras compartir también. Claro, de la época preuniversitaria no tengo mucho antecedente, en mi familia no había arquitectos en esa época, nadie. De hecho, eran pocos profesionales. Mis padres son clase media, no eran profesionales ninguno de los dos. Mi papá es contador, era contador, fallecieron los dos. No tenía ningún contacto con la arquitectura formal, con la profesora antes de entrar a la universidad. Y en el colegio, sí, los profesores te estimulan mucho, Colegio Murialdo en Santiago, de padres italianos, muy estimulado, pero yo diría que una enseñanza muy humanista, muy amplia, pero no necesariamente dirigió a la arquitectura. De modo que a mí me interesaron muchas cosas cruzadas. Me interesaba el arte, el diseño, la matemática, era bueno para dibujar y para pintar desde niño, eso sí. Pero creo que la arquitectura fue el lugar donde podía desarrollar todas estas vocaciones, todos estos intereses. Y por ahí me fui. Y ya en la universidad fui buscando mi camino, digamos, y ahí conocí, por supuesto, a grandes maestros que me han influido y me han formado. Yo soy producto de esa formación pluralista, pública, compleja, a veces contradictoria que tiene la Universidad de Chile, y que me llevó por la vida descubriendo y teniendo muchos maestros que ya recordaremos oportunamente, que tú conoces o conociste algunos de ellos, y a quienes le debo esa formación y esa vocación. Claro.
Bueno, la Universidad de Chile justamente es una institución que es importantísima dentro de nuestra historia arquitectónica nacional, no solo porque podemos considerar la primera escuela de arquitectura del país, sino porque además ocurrieron demasiados procesos en el siglo XX, como la reforma justamente en los años 40, que implicó una renovación absoluta de la posición del arquitecto, del rol del profesional, de la formación misma, y también se genera toda una nueva generación de arquitectos que después pasan a ser profesores y que ahí es donde están nuestros queridos personajes como Osvaldo Cáceres, como Alejandro Rodríguez, Claro, como Carlos los Magnes, cabecillas, Abraham Petira y Carlos Magner, claro, justamente. Sí. claro. A mí me tocó otra Y, reforma. Entré en la década, al final del 60, a la universidad, con los ecos de lo que fue la Revolución de Mayo del 68, conocida internacionalmente como París, Mayo del 68, pero la verdad es que fue un movimiento universitario global que involucró a todo el mundo. claro, En Chile fue la Católica, la voz, la que tuvo el protagonismo en los medios, digamos, fue la Católica, con la toma de la Casa Central, y provocó una cantidad de reformas distintas a las del 46, que implicaron mayor compromiso social, mayor participación en la democracia, etcétera, que tiñó toda la arquitectura de los años 70 hasta el golpe militar y que vuelve a cambiar la historia, digamos. Pero ahí me formé exactamente. en este periodo post 68. Claro. Y en ese sentido, ¿qué profesores para ti fueron importantes dentro de la formación académica? Lejos, el más importante es Gustavo Munizaga. Gustavo se estudió en la Católica y después estuvo en Harvard. Y él volvió de Harvard con un doctorado en diseño urbano. Y justo el año que volvió no tenía espacio en la Católica, entonces entró a la Universidad de Chile. Y mi profesor era Ramón Alfonso Méndez, que falleció el año pasado. Y él se enfermó y entró Gustavo Munizaga como reemplazante. Pero la verdad es que se quedó todo el año y se quedó muchos años en la Universidad de Chile formando. Y yo fui profesor de auxiliar del ayudante, profesor, después profesor auxiliar, y muchos años, y mi formación académica se la debo a Gustavo. El rigor que tenía de ser hijo arquitecto, hijo de Escipión Munizaga, haber Claro. estudiado en la Católica y en Harvard, o sea, tenía una formación sólida y realmente él me formó a mí y a muchos arquitectos más de esa época con mucho rigor así de lo que mencioné y su personalidad, así un chileno vasco, así muy duro y muy riguroso, pero al mismo tiempo muy cariñoso. Él es el Wow. que más, pero tengo muchos maestros, la Fernán Mesa, Alberto Sartori, en fin, grandes maestros de esos años. Y mi profesor de título, que el otro día me lo encontré aquí en un restaurante en la Comuna La Reina, donde vivía también, y que es Juan Cárdenas. Juan Cárdenas Ah, de Cárdenas, Tobases y Farrú, el único que claro. sobrevive de esos tres, que él fue mi profesor de guía de título, también gran maestro. Y el interés por la historia y la investigación parte mientras estabas estudiando justamente arquitectura o fue también algo que llevabas dentro de ti que querías también como investigar, profundizar sobre temas diversos? Siempre ha sido como un interés mixto, ¿eh? Nunca he querido ser académico puro, siempre he estado con un pie en la docencia, en la academia, un pie en la profesión. Lo mismo la teoría con la práctica, siempre como que no me siento cómodo como en una sola línea o disciplina o estructura, ¿no? Ahora mismo estoy en el colegio de arquitectos, pero sigo con la oficina, digamos, y Fernando Castillo, que fue otro de mis maestros de la vida más posterior, siempre me decía que él también es un poco testimonio de eso, ¿no? Él tuvo oficina, fue alcalde, fue intendente, tuvo oficina, hizo las comunidades, o sea, esa mezcla él me decía, no hay por qué renunciar a eso, no hay por qué encasillarse en un rol o en un casillero, o sea, la vida te va ofreciendo oportunidades y tú te vas formando. Si esto que vamos a hablar del libro, me transformé sin quererlo en historiador oficial, entre comillas, de la arquitectura de un cierto periodo en Chile, pero nunca fue la voluntad. No tenemos formación Claro. de historiador, no fue como dándose, ¿no? Lo hicimos sí con rigor, con pasión, con entusiasmo. Y eso es lo que decía Fernando Castillo, hay que hacer las cosas así, así se forman, pero no necesariamente porque o alguien te pone un rótulo de historiador, o de profesor, o de diseñador, digamos, como que Fernando Castillo fue un gran Eh, maestro. Justamente yo quería consultar eso sobre la figura de Castillo Velasco, dentro
dentro de la vida profesional y lo que marca también, yo creo, trabajar con un arquitecto de esta categoría y además con todo lo que implicaba su figura como persona, como, digamos, personaje público, desde el punto de vista del servicio social también, una visión de la arquitectura bien interesante. Claro. ¿Qué otras cosas podemos rescatar de lo que has trabajado o estado en contacto con Castillo Velasco? Él fue uno de los actores relevantes de la reforma universitaria de Chile del 67, empezó el 67, en verdad, Valparaíso en Chile, después Santiago, después todo Chile y, como digo, todo el mundo. La más recordada mediáticamente es mayo del 68, pero Fernando Castillo fue el rector. Primero fue un rector de consenso con los estudiantes, nombrado, y después fue elegido por la comunidad académica, que por primera vez en su historia en la Católica votaron los tres estamentos: académicos, funcionarios y estudiantes. Y eso fue, digamos, él fue el primer rector de la Católica no religioso, no sacerdote. Todos los anteriores decanos, de ahí para atrás, perdón, rectores, eran personas nombradas por el Vaticano, como hasta hoy, pero que tenían vida religiosa. Fernando fue el primero, entonces él abrió un camino impresionante. Yo lo conocía desde afuera, porque yo estuve en la Chile en esa época, pero lo conocí en Londres cuando yo vivía, recién titulado, me fui a vivir a Londres, y allá lo conocí porque me lo presentó Cristian Bosa, que acaba de fallecer, otro gran arquitecto amigo, maestro también. Él me presentó a Fernando Castillo porque él estaba exiliado en Cambridge y nos conocimos en la Architectural Association. Y de ahí hicimos una amistad que comenzó así como de exiliados que se juntan, digamos, a conversar y a nostalgiar a Chile. Chile en ese momento estaba en plena dictadura, a ver cuándo se iban a abrir las posibilidades de volver, o cuándo íbamos a transformar un país democrático. Y así nació primero esa amistad, y luego viví en una comunidad que él hizo, donde nacieron mis hijas, que me están viendo ahora por Instagram. Mis hijas que nacieron en esa casa que hizo Fernando Castillo, una de las comunidades más recordadas, la comunidad de 4 casas entre medianeras, que hizo con Pablo Lavé, Cristian Castillo, Varela, en fin. Yo viví ahí, terminé de construir esa casa, y luego ya quedamos amigos para la vida, hicimos varias cosas juntos, lo acompañé en su alcaldía de La Reina, fuimos vecinos y amigos hasta que falleció. Y a él le debo mucho de mi formación y el interés por lo público, y lo de combinar el ejercicio privado con la acción pública. Claro, que tiende a ser de repente una búsqueda justamente por un equilibrio. Y te queremos hacer una pregunta también sobre el tema, volviendo un poco a la formación, sobre la historia de la arquitectura, ¿sí? Porque es un poco escaso a veces el conocimiento de la arquitectura chilena en las escuelas de arquitectura. Y no sé si cuando tú estudias arquitectura en esa época se hablaba de arquitectura chilena hacia atrás en los cursos de historia, un reconocimiento de la arquitectura local. No, nada, te voy a contar más y te voy a contar una anécdota. Mira, cuando la formación que yo tuve en historia, lo que se entiende hoy día por historia y lo que tú enseñas, no sé, como era un periodo de reformismo, de reforma muy radical, como que la historia se dejaba un poco de lado, la formación como historia del arte, historia de la arquitectura, lo que hoy día se entiende, y yo viví un periodo en que estaba mal visto toda la historia, como que era más una historia social y una tomar partido más vinculado a la contingencia y al proyecto de país que se estaba construyendo en esos años de gran efervescencia social, más que mirar desde atrás. O sea, yo nunca tuve clase de barroco, de renacimiento, de arquitectura moderna tampoco. Muy poco. Yo eso lo aprendí en Londres. Justamente allá me interesó todo eso y me dediqué a estudiar por mi cuenta. Y en España también tuve clase con Rafael Moneo, de historia justamente. Y ahí empecé a apreciar más desde el punto de vista de lo que se considera la historia de la arquitectura más convencional, digamos. Y fue una autoformación. Y lo único que yo tuve y que valoro mucho de ese periodo es Raúl Irarrázaval. Él hacía uno de esos cursos, él era de la Católica, también hacía clases de la Chile, y él hacía un curso que se llamaba Arquitectura del Paisaje, y que era historia del paisaje. Entonces te enseñaba historia, pero no de la manera convencional, como memorizar periodos, cronologías, sino que era una historia de las ciudades, de la urbanización de Chile, y todo con esos dibujos como de niño que él hace, y que ha publicado varios libros, y él ya tenía esa visión.
nosotros un poco nos reíamos de él porque era como un dibujo muy ingenuo y tenía una manera de enseñar muy lenta, muy parsimoniosa, que yo lo aprendí a apreciar después con mis amigos de él, y su hijo hoy día es el director de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, digamos, ¿no? Raúl Arraza. Y un gran profesor, pero en ese tiempo no lo veíamos como, la historia no lo valorábamos, de manera tal que todo eso se lo debo a eso, prácticamente autoformación, la parte histórica. En Europa, como digo, después en España también tuve oportunidad de estudiar mucho, y de ahí, a la vuelta de esos 2 años y medio en Europa, me encuentro con Manuel Moreno, que él sí alcanzó a tener un poco de esa formación de arquitectura moderna, por una casualidad, que él fue alumno de Jorge Swinburne Pereira, que todavía vive, está viejito. Jorge Swinburne, que en ese momento era socio de Sergio Larraín, era profesor en la Universidad de Chile. Ahí tienes el libro de él. Sí, Tiene un para un edificio, poco complementar la conversación, sí, muy bueno. justamente. Es un edificio en Concepción muy lindo que tú lo has publicado, ahí en Sí, Barros. el edificio de Bueno, la Patria, para que la gente se ubique en Colo Colo con Barros Arana. sí, gran edificio, notable. Y en seminario también tienen, en Concepción. Y el seminario justamente también, sí. Sí. Saludo a todos los amigos de Concepción que nos están viendo, y alumnos y exalumnos. Sí, Entonces Jorge Swinburne fue profesor de Manuel Moreno, y, y Jorge se sintió como interesado por este joven, que le interesaba la historia, que era muy poco, ese edificio, notable. Esos bow windows saliendo en forma alternada, eso de los años 70, ese edificio, ¿no? Sí, anteriores del 62 aproximadamente, 62, 64, 61 empezó, digamos, el proyecto. tan antiguo, que notable maestro. Entonces Jorge lo puso en contacto con todo eso y lo guió en su seminario. Y la tesis de Manuel toma ese periodo. Y las fuentes, por lo tanto, son de primera fuente, porque íbamos a la oficina de Sergio Larraín, él vivía, y nos abrieron sus archivos. Y por ahí conocimos a Milo Duarte y a todos los grandes maestros, pero a través de ese, Osvaldo Cáceres nos ayudó mucho en el libro. Pero la llave fue el contacto de Jorge Swinburne con Manuel, por ese lado. Y yo a mí me por el lado europeo, por Fernando Castillo. Espera un poquito. Sí, es que como que se tiende a cortar un poco la conversación. ¿Me escuchas? Sí. Sí, yo te escucho perfecto. Ah, ya. No, es que creo que desde tu conexión vienen pequeños problemillas, pero Ah, cosas típicas de Instagram, sí. ahí me está saludando Marina, una de mis hijas, Sí. melliza Uruguay. Hola Marina. Ellas son Instagramers Bueno, así desde... tenemos, ¿Mm? no, que tenemos harta gente conectada, así que está súper bien esto, así que estoy muy contento. Mencionaste que es muy importante en tu vida y dentro también de la arquitectura nacional. Estamos hablando de Manuel Moreno, ¿cierto? De cómo él ya tenía cierta base, justamente ciertos conocimientos, y cómo empieza, digamos, a gestarse esta idea de trabajar juntos y aventurarse en esta otra etapa, digamos, que es el resultado, digamos, de este libro. Claro, ¿Cómo ahí está surge Manuel esta... Moreno, en la época del libro. Estamos con la familia ahí. Manuel. Vivian, que te regaló el libro. Sí, Los niños que tenían corta edad. Y en esa época que teníamos el pelo oscuro todavía, el pelo oscuro, y éramos flacos. En esa época empezamos con estas investigaciones, los años 80. También fue una casualidad del destino que nos juntáramos a hacer algo, y porque cada uno tenía sus investigaciones por su lado. Yo llegué con ese interés de Europa y empecé a enseñar y a trabajar en la Católica con algunos de estos elementos, y a conocer, como digo, a través de otras vías, Fernando Castillo, Juan Cárdenas, en fin. Y, y quien nos juntó fue una bienal en que Jaime Márquez tenía el encargo de hacer unos libritos que se llamaban Cuadernos Luxalón, que tú los debes conocer y debes tener, ¿no? Por aquí no lo tengo. tengo, pero lo conozco. Sí. Bueno, te voy a conseguir alguno porque
Ese fue el primer antecedente de este libro, que luego se convirtió. Aquí está. Este. A ver, Esto espera fue un poquitito. claro. Estos eran unos libritos que se hacían para la Bienal y ahí salió este cuadro famoso, el cuadro cronológico, y todo el material que recopilamos, las entrevistas que hicimos. Entonces nos ofrecieron hacer este librito para la Bienal, y con Manuel ahí decidimos juntarnos. Me llamó una tarde Manuel y me dice, oye, está esta oportunidad. Y ambos trabajábamos en oficina, no éramos con académicos con nada completa. Yo trabajaba con Larraín y Murtiño, Pepe Larraín y Pedro Murtiño, y Manuel trabajaba con Cristian Bosa, en calidad de socios, claro, no éramos empleados, no éramos dependientes en horario completo, éramos libres, pero socios. Pero ahí nos asociamos y sacamos horas de la oficina y de la familia para hacer esta investigación que fue este cuadernito. Y este cuadernito tuvo un éxito brutal, así fue un tiraje tremendo, se agotó en pocos meses. Y entonces eso nos dejó picando la pelota para hacer algo más ambicioso. Y después, esto fue el año 85. Y después, en esos 4 años, nos dedicamos a elaborar el material, a sacar, hicimos muchas entrevistas, como te digo, en primera persona, de los que eran protagonistas en ese momento. Y ahí salió este libro ya con la misma empresa que puso el dinero, Hunter Douglas, y aquí interviene la Universidad Católica como institución, como editorial. Exacto. Una de las cosas que más me llama la atención del contexto, digamos, que sale este libro, estamos hablando de 1989, es justamente esa mirada hacia el interior del país y ver diversas manifestaciones de esta arquitectura moderna, de norte a sur. Y además, considerando que no existen, digamos, grandes referentes, sin más allá del libro de Osvaldo, Arquitectura de Chile Independiente, que aquí lo tengo, que esta es una fotocopia autorizada por el autor, que es muy divertido la manera en que obtuvo esta copia, autorizada por Osvaldo, pero que independiente de eso, había uno que otro texto publicado en AUCA, ¿cierto? Lo que ya se empezó a hablar en las bienales desde los 70 propiamente tal, pero no había como un compendio donde se hablara de arquitectura moderna, pero también más allá de Santiago, incluyendo el sur, el norte, arquitectura escolar, pública, institucional, Exacto. etc. Sí, era bien raro porque, como te decía yo, no se valoraba eso. De hecho, la valoración del patrimonio hasta esa época era siglo XIX para atrás. Siglo XX era muy cerca. No se tenía conciencia de que podía haber un valor patrimonial en la arquitectura moderna. La Villa Portales, por ejemplo. Yo llevaba alumnos míos a la Portales, era alumno que tenía tu edad, y los llevaba y era como mostrarles, no sé, algo inesperado, algo recorrer esos pasillos de auto a tercer nivel. Era como ir a Brasilia, no sé, y estaba aquí en Chile y nadie lo conocía. Y yo recuerdo una anécdota con un profesor de teoría, que falleció ya, Eduardo Jetlicki, que una vez en una clase yo le planteamos a algunos alumnos el valor que veíamos en la Villa Portales, en la Vía Olímpica, en los edificios Paicaví, que a nosotros nos despertaba cierto interés, sin saber todavía, como te digo, no teníamos formación histórica, y el profesor nos dijo, pero ¿qué le ve a eso? Él era contemporáneo de esa generación. ¿Qué le ven de interés a eso? Dice, ¿qué? Pero es como si me dijeran que algún día alguien le va a encontrar que es patrimonial la Torre Tajamar, nos dijo. Y para nosotros hoy día es patrimonio la Torre Tajamar, pero para él fue como decir así como algo que no tiene ningún valor, porque lo están haciendo ahora. Es como que alguien valorara un centro comercial hoy día, como que va a ser patrimonio. Claro. Y como un ejemplo, se le ocurre la Torre Tajamar, de Valdés Castillo Huidobro, Bresciani. Sí, eso yo creo que fue eso de esa doble fuente que te digo, haber conocido a estos viejos maestros y tener una cierta intuición de que había un valor en ello y que eso había que recopilarlo y había que rescatarlo y ponerlo en valor. Claro. Bueno, en ese sentido hay una frase que voy a leer que está en la presentación del libro, que a mí siempre, que lo conversamos en diciembre, de hecho cuando fue el aniversario ahí en la Universidad de Chile, lo que a mí siempre me llama la atención y que es como digamos una cosa que más me inspiró a hacer incluso lo que hago, que es, existe un consenso social respecto al rol que juega en nuestra cultura un poeta como Pablo Neruda o Vicente Huidobro,
o un pintor como Camilo Mori o Roberto Mata, pero nadie se siente inculto por no saber quién fue Alberto Cruz Montt o Juan Martínez. Esa frase yo creo que es muy, muy potente, o sea, Sí, queda y claro la justamente. verdad sigue siendo así, ¿no? Sí, Sigue siendo así. Sí, de hecho, y en ese sentido quiero conectar con una pregunta que una persona preguntó sobre Juan Martínez. Si conociste a Juan Martínez, preguntaban por ahí. yo no fui alumno de ellos, yo los veía, son de otra generación, yo los veía pasar por la escuela, eran como dos monstruos en todo el sentido de la palabra, porque eran monstruos arquitectos de talento, eran como gurúes, y pasaban por la escuela, así, no hablaban con nadie. Entonces pasaban, él era muy alto, se imponía por su imagen, y, Claro, y el Roberto Dávila también, eran como los grandes gurúes, pero yo nunca tuve clase ni hablé con ellos. Y después los valoré ya desde el punto de vista historiográfico. Yo de los claro. grandes sí fui alumno, pero tuve poco contacto con él porque estaba enfermo, fue con Mauricio Espuy. De Ah, Mauricio Mauricio Espuy Despuy, fui, pero no me gran marcó, porque personaje. él se enfermó, posteriormente falleció. Entonces no tuve un contacto estrecho con él. Estaba en su taller, Claro, sí. claro. Y para la realización de este libro, bueno, yo creo que ahí con Manuel tuvieron que también tomar contacto con fuentes, o sea, empezar a entrevistar arquitectos, a adentrarse en archivos, una figura que también en esa época no existía, o sea, no existía como lo conocemos hoy, los archivos más sofisticados y profesionalizados, por supuesto. Claro. Entonces yo creo que fue una aventura, yo creo, un poco difícil, porque uno de los aspectos más interesantes de este libro es la cantidad de imágenes que tiene, y fotografías no solo de los edificios, sino también planimetría, cartas, documentos, recortes de prensa, eh, Y otra cosa que fotos. escribí, voy a poner la foto de los personajes que nunca se habían mostrado. Nadie había visto una foto de Claro, José, justamente, de Luciano Kulczewski, de no se usaba la foto de los autores, no tenía ningún valor. Claro, eso claro, fue que alguien hiciera eso en un libro de arquitectura, claro. Y muchas de esas fotos son regaladas por los autores. La de Emilio Lugar la tengo todavía dedicada por él. Esa foto de Emilio con la ah, maqueta, wow, la de Sergio Larraín, que está puesta ahí, ¿Mm? también nos la regaló él. Y él nos contó una anécdota con esa foto, que él es una foto muy de galán. Él era joven y buena pinta, y ese año el Partido Liberal lo llamó para ser candidato a regidor por Santiago. Y él aceptó ser candidato porque le interesaba la ciudad, digamos, que era como ser concejal hoy día. Y era el primer año que las mujeres tenían derecho a voto. Claro, Entonces, como tenía buena pinta, se hizo tomar una foto de fotógrafo top de la época, así de los que fotografiaban en la vida social del Mercurio, una foto muy posada, y con esa se hizo una postal. Y con esa postal la repartió por la ciudad, por las votantes o futuras votantes. Y arrasó, fue primera mayoría en Chile, porque tuvo la astucia de juntar imagen con, ¿no? con el recurso este de la postal, sin tener un planteamiento político, un planteamiento, nada. Y esa foto que está publicada en el libro es esa que él mandó imprimir. wow, el poder de la imagen, justamente, Claro, el poder de la imagen. Bueno, de, ahí está de Gonzalo Mardones comenta, gran maestro Mauricio Despuy y mucha de su obra ya demolida, o muy mal intervenida, como el caso de Concepción, que aquí tenemos obra de Despuy y claramente no está en el mejor de los estados su legado arquitectónico, y también queda mucho por descubrir, en la pero arquitectura tiene bancaria principalmente. obras de Mardones, ya que está conectado con Gonzalo Mardones, no sé si padre o hijo, pero Sí, tienen conjunto del grupo Tau en el grupo Concepción. Tau. De hecho, bueno, sin ir más lejos, esta transmisión se está haciendo desde un departamento de la remodelación, Paicaví, Ah, o mira, ahí, remodelación Concepción. claro, Sí, ahí está la así que presencia de Gonzalo, lo saludamos estamos también, transmitiendo desde el legado de Mardones, justamente. Así que claro. un gran saludo. Gran presidente del Sí, Colegio de Arquitectos, un gran director nacional. también, también justamente. Hay un tema bien importante que también toca el libro y que tiene que ver también con la formación en la Universidad de Chile, que es algo que a lo personal me interesa mucho, que es el urbanismo.
O sea, además de hablar de obras arquitectónicas por separado, el libro habla también de territorios, habla de las transformaciones urbanas, de cómo la arquitectura moderna va cambiando, digamos, la imagen de varias ciudades y hablando ya de los procesos propiamente tales. Eh, Eso es bien importante destacar y que se ve cuando se toca, por ejemplo, Chillán. Y yo creo que también este libro coincidió como un inicio de la valoración de la arquitectura eh, chillaneja, la arquitectura, digamos, lo que pasó después del terremoto del 39 en la zona actualmente de Ñuble y de Biobío. Claro, todo lo que es post-terremoto del 39, que ese fue un gran impulso a la arquitectura moderna. Exacto, Claro. exactamente, exactamente, la arquitectura institucional y ese Eso tipo de también cosas. tiene que ver con un poco de ingenuidad de juvenil y un poco de osadía también de meternos en temas que no teníamos la competencia, porque no reconocíamos estos casilleros, no reconocíamos el límite entre arquitectura y urbanismo, ni entre Mm, historia de la arquitectura, historia de la ciudad, o, ¿me entiendes? Como que éramos muy libres en eso. Entonces, por eso nos atrevimos hablamos de la vía elevada, lo que importó, lo importante fue la vía elevada en Valparaíso, como un proyecto arquitectónico urbano, ¿verdad? Que moviliza a una escuela y después a toda una ciudad. Y que hoy día se echa de menos que los arquitectos tengamos esa presencia, que tuvo un grupo de jóvenes de la Católica Valparaíso con una propuesta de unir Valparaíso y Viña por el frente costero. Nos metemos con temas claro. urbanos, la Cormu, con cosas, pero yo creo que era un poco de eso, de ingenuidad y al mismo tiempo osadía, de abarcar más territorios. Teníamos Abarcar 30, territorios y abarcar... ¿Mm? que digo que éramos muy jóvenes, entonces teníamos esa seriedad juvenil, Ah, de no reconocer las fronteras no, disciplinares, que nos estábamos metiendo en un comprendo, territorio que era para historiadores o qué sé yo, andábamos los 30 años nosotros, cuando hicimos el libro. claro. Pero mira, es interesante esto que mencionas porque cuando yo partí con esto en 2004, de hecho, partió de la base de que yo quería saber más de la historia de Concepción, pero no de próceres, ni de batallas, ni de guerras, ni de personajes políticos antiguos, que sí, yo quería saber de la historia urbana de la ciudad, de la historia de Concepción propiamente tal, y no Claro, encontraba nada. Bueno, la arquitectura del sur justamente, que realizaba la biblioteca municipal, pero más allá de eso no habían... Eh, como testimonio de las obras de los arquitectos, quienes fueron los autores de los edificios, ¿cierto? Más claro, aún que en Concepción estaba como en Santiago que se pone la placa de los arquitectos y más fácil identificar los autores, acá en Concepción rara vez se daba esa situación. Y en ese sentido es importante mencionar las obras penquistas que se mencionan acá en esta publicación, o sea, por ejemplo, la estación de ferrocarriles, el, la obra de Aguirre Silva, por ejemplo, a través de la Caja de Crédito Popular, el Jorge, levantamiento planimétrico de varios. claro, claro. Santiago Aguirre, Inés Frey, esa es la casa de ellos. Exactamente. Sí. Y No, aquí voy Concepción, para que la gente... Concepción, Chillán y toda esa zona para nosotros fue pero un descubrimiento notable, poder llegar a el descubrimiento y conocer de primera fuente esa gesta heroica que fue ese grupo, ¿no? Que se va a reconstruir ciudades destrozadas, digamos, ¿no? Con muy poca experiencia, puro entusiasmo juvenil, digamos, ¿no? Y muchos se quedaron Claro, allá, como Cáceres, como Luz Sobrino, Moscoso, Caulen, fueron Moscú, varios que iban a claro, quedarse acá un par de años y al final terminaron viviendo aquí claro. en la Y ciudad. algunos de los cuales pues, son los Sí, fundadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío. justamente, claro. Ya de la década del 50 que se genera ese punto de inflexión donde llega la nueva generación, hubo un recambio y llega Alejandro Rodríguez, llega Osvaldo Cáceres, Diego pues llega Valdocas, Roberto Goicolea, claro, y los años 50 fue la época, digamos, de absoluta. Llega Gabriela González también, Pedro Tagle, llegan claro. los fundadores. Dentro de la que fue la creación el desarrollo del libro, ¿cuál puede ser como el obstáculo más grande que tuvieron para... Estamos hablando de otra época, no existía la computación como conocemos hoy, InDesign, qué sé yo, de ir haciendo un libro y escribir en el computador. Esto, yo creo que fue toda una odisea poder compilar todo este material. Sí, trabajo mecánico, sí, ya estamos en la frontera, había fotocopia,
había fax y había computador. Está escrito en computador en Word. En un Mac, en el Mac, el pequeño Mac que tengo como colección ahora, no está aquí atrás, está en otra estantería, que hoy día es objeto oculto, ahí se escribió el libro. Era un Mac fijo, ¿no? De, que tenía muy poca capacidad de memoria, pero ahí se escribió. Pero toda la edición del libro es análoga, no es digital. O sea, cada página es una cartulina y las fotos están impresas y pegadas sobre esa cartulina. Cada página. Y eso después se lleva a un proceso de imprenta que se llama offset, en que se hace una placa de aluminio y esa es la placa que va a las máquinas impresoras. No hay proceso digital. Entonces eso fue, después ya eso se cambió todo, hoy día todo es digital, ¿no? La fotografía digital, todo. Yo guardo muchas de las páginas esas en el formato papel todavía, numeradas, claro, y rayadas para que había que proporcionarlas, y todo eso se escribía a mano. El diseñador gráfico de este libro fue Alex Moreno, un gran valor, arquitecto de la Católica, gran diseñador, pero no lo veíamos con una dificultad, ¿no? Lo veíamos como un privilegio poder hacer este libro. Nos pasamos noches trasnochando en la imprenta. Se imprimió en la editorial universitaria, que estaba en la calle San Francisco, cerca de la plaza de la iglesia de San Francisco en Santiago, y ahí el trabajo era análogo, como digo, había que estar ahí proporcionando las fotos, recortando y pegando sobre papeles. Y eso después iba a las prensas. Así que un trabajo muy... Dame un segundito, Humberto, que voy a cortar de nuevo porque está cortando lo mismo que hicimos hace unos minutos. Bien. Vamos a responder algunas preguntas también que están haciendo. Y que hay ciertos problemas de... Mucha gente debe estar en estos momentos conectada a Instagram. Ahora sí. A. Martínez Arc. Hola Humberto, interesante verte sobre estos temas tan interesantes. Desde Bogotá, un saludo especial de Antonio Martínez. Ah, claro, Antonio Martínez. Saludos, Antonio. Sí, vi que saludó Gonzalo Mardón, también mis hijas. No alcanzo a leer la letra pequeña. Arquitectura del Maule. Quisiera preguntar sobre aquellas variables olvidadas en la arquitectura, aquellas que hoy en día están en la palestra. ¿Cómo se abordaban durante su formación? ¿Qué opina de las polémicas actuales? ¿Se referirá quizá a la destrucción del patrimonio o algo así? Es una constante en Chile, la destrucción del patrimonio. Somos un país que le cuesta mucho reconocer su historia y nos estamos reinventando todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos reinventándonos. Y yo creo que viene lo tenemos en el ADN los chilenos. A veces le echamos la culpa a los terremotos, a los incendios, a los nativos que quemaban la ciudad a los españoles, pero siempre ha sido la historia de Chile es una reinvención permanente. Las ciudades, los barrios, las formaciones, las escuelas de arquitectura se destruyen y se reinventan. Hay una dinámica que es muy diferente a los países europeos que uno conoce, que se conservan largas tradiciones o largas periodos de historia más estable. Aquí somos un país, yo creo que eso no ha cambiado demasiado. Creo que seguimos siendo así un país muy que destruye y que se reinventa todo el tiempo. Y efectivamente, bueno, hoy día mismo, de hecho, en el espacio ese que tiene esta página, en el material Nuestra Casa, hablamos de Ricardo Larraín Bravo y de su obra máxima que hizo en Concepción, que fue la Caja Nacional de Ahorros, una de las tantas que hizo a lo largo del país, y que no se cayó con los terremotos, como mucha gente pensaba. Se demolió un año antes del terremoto del 60, por un tema de una mezcla entre el ensanche de una calle y un proyecto nuevo que se quería hacer en el lugar. Entonces, claro. Y cuando se demolió el año 59, no se tenía conciencia también de que ese edificio podía ser relevante de estudiar y que ya tenía medio siglo de existencia, de hecho, y que claro. Era una obra de este arquitecto tan importante. Claro. Recientemente demolió el seminario en Antofagasta, para saludar a los amigos de Antofagasta que no están bien.
que es la ciudad de mis padres, el seminario que hizo Glenda Capstein para los padres jesuitas en el barrio norte, donde se demolió hace 6 meses. Una obra que en cualquier parte del mundo sería una obra de patrimonio moderno. Exactamente, y aparte la obra de ella, de investigación, que es notable, o sea, todo lo que conlleva la figura de Glenda, tanto como arquitecta, como investigadora, una obra muy sensible. Muy notable. Y se demolió sin pena ni gloria. No, yo creo que no fue ni noticia en los diarios locales, nada. No, porque justamente volvemos al tema de la presentación del libro, justamente, o sea, esta valoración que tenemos de los arquitectos, digamos, de nuestros colegas, predecesores justamente de la arquitectura. ¿Hubo algún episodio del libro, alguna sección, digamos, de todo lo que se compiló que a ti en lo personal te haya gustado más trabajar? Así como la verdad es que lo disfrutamos muchísimo este libro, la verdad, y que dejamos material como para otras publicaciones, digamos, y de hecho salieron muchos artículos después en Chile y afuera, ¿no? Tuvo mucho interés afuera este libro, en Colombia, en Argentina, se hicieron artículos sobre el libro. Yo te diría que yo más bien lo que tengo cuando elogio son críticas del libro, que me gustaría de tener la oportunidad de rehacerlo, hacer otros libros sobre este periodo, corregir esos errores, que son errores de juventud. Por ejemplo, que no hay citas bibliográficas. No, el texto va de corrido, y no era una cuestión personal, que hoy día yo le corrijo a mis alumnos si cometen ese error, digamos, de poner un texto sin citar a nadie. O sea, está la bibliografía al final, están reconocidas las fuentes, pero no se interrumpe el texto con un paréntesis o un asterisco para decir de dónde salió eso, salvo contar excepciones. Y eso porque nos gustaba en los textos fluidos, no nos gustaba esa cosa, pero académicamente corresponde hacerlo, digamos. La otra cosa es que no tiene un orden cronológico, sino que es un orden temático. Los capítulos están organizados temáticamente, cosa que también dificulta la lectura. Yo creo que la lectura cronológica de un libro de historia creo que le da un cierto valor de ordenar el material, digamos, ¿no? Aquí está mezclado, está puesto como capítulos, y era por inseguridad nuestra, porque como no éramos historiadores, no queríamos que se notara que no éramos historiadores, y al hacer un ordenamiento cronológico probablemente se nos habría descubierto que no éramos historiadores de formación. Entonces recurrimos a eso. Exacto. Hay un tema súper interesante también que se toca en el libro, que yo creo que para la época fue una absoluta novedad, a pesar de que era algo que llevaba ya prácticamente 60 años, ya 50, 60 años, que es la arquitectura pública desde el punto de vista de la vivienda social. O sea, la labor, por ejemplo, de la Caja de Habitación Popular, de la Corvi posteriormente, ¿cierto? De las cajas, por ejemplo, en PART, que después posteriormente fue la Cormu también. Entonces, yo creo que eso fue un aporte notable dentro de la que se pudiese comentar, me lo imagino yo 30 años atrás, y que es un tema que sigue, digamos, hoy en día reconociéndose. Siguen apareciendo nuevos casos de poblaciones Corvi, de conjuntos Cormu, o incluso de la caja, digamos, un poco más antiguos, y que son objeto de estudio de universidades, de alumnos, de la misma población también, que empieza a asignarle un valor al lugar donde vive, que es lo que pasó aquí en Concepción, por ejemplo, con Lorenzo Arenas, que la población está cada vez más al tanto y cada vez más consciente del lugar donde viven, que tuvo su génesis con la Caja de la Habitación Popular y que continúa después en la Corvi. Que eso yo creo que es algo muy bonito y una reacción de investigaciones y publicaciones como esta. Sí. Cuando hicimos el libro teníamos conciencia del rol del Estado. Lo que no teníamos conciencia, porque recién estaba empezando el neoliberalismo urbano en Chile y el gran rol que iba a tener la empresa privada en el 89, no imaginamos lo brutal que iba a ser. Valorábamos mucho la arquitectura que hacía el Estado, la Cormu, lo que tú mencionaste, la Corvi, el Estado, etcétera, y que hoy día, ya mucho más viejo, que pasado mucho tiempo, uno echa de menos y lo ve como un gran vacío en nuestra cultura, que es la ausencia de Estado, y que a partir, digamos, desde la instauración ya
entronización del modelo neoliberal, la conducción de las ciudades y la gran masa de vivienda que se hace es privada, ya sea con apoyo estatal, mediante los subsidios, los bonos, o directamente privado. Pero queda un gran vacío, que es el Estado como socio o conductor del desarrollo urbano, ¿no? Los socios, la Cormu, y Acción Directa o Proyecto, la Corvi y todas las organizaciones, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la educación, la Sociedad Eso iba a mencionar, de hecho. en salud, todos es la presencia del Estado. Y ese modelo se cambia, ¿no es cierto?, en los años 80 en Chile, y que persiste hasta hoy, digamos, con matices, pero nosotros valoramos esa parte y de hecho nos llevó años después a trabajar un tema que es uno de los 2 libros inéditos. Con Manuel escribimos 5 libros, de los cuales 3 están publicados y 2 están inéditos. Uno de los que está inédito es este, Arquitectura Pública en Chile, que es la arquitectura del Estado, pero vista no de la vivienda, sino que de los edificios públicos. Claro. Y ahí en la portada están los bomberos de Chillán, La Moneda, la Intendencia de Antofagasta de Edwin y el edificio de la UNCTAD, hoy día el GAM. Entonces hicimos, junto con el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, nos contrató este estudio de hacer una historia de la arquitectura pública. Está hecho con Horacio Torrent. Es un trabajo notable de seguimiento con los archivos del MOP y con actores que eran, en ese momento era el director de arquitectura, René Morales, la gente que trabajaba en el MOP. Y producto de eso después nos encargan el edificio de Copiapó. El edificio de servicios públicos Copiapó sale producto de ese estudio. Nos dice, bueno, ya que ustedes han aprendido tanto arquitectura pública, háganlo realidad y hagan un edificio público. Y nos dan un edificio sin concursos ni sorteos y nos encargan los edificios, 2 edificios de Copiapó, con Manuel Moreno. Así que notable. Bueno, ya que estamos, sí, un saludo a Copiapó, un saludo a Carlitos de la Barra también, que está conectado, lo vi justamente dentro de las personas que estaban en la lista. Gran ayuda, y además él fue parte de nuestra clientela en ese edificio, en el seguimiento, y después él tuvo su oficina en este edificio que hablo, Servicios Públicos de Copiapó. Una obra para nosotros fue muy emblemática y fue el mejor. Sí. Voy a hacer un paréntesis porque Instagram dura 60 minutos la grabación y pronto se va a acabar automáticamente. Eso va a quedar grabado, así que voy a reiniciar la conversación para hacer la última parte. Y cosas de la plataforma. Piensa más de lo... Vamos. Sí, vamos y volvemos. Dale. Partimos la segunda parte de esta conversación con Humberto Eliach. Estamos hablando de el famoso libro Arquitectura y Modernidad en Chile, 1925-1965, una obra magnífica realizada junto al arquitecto Manuel Moreno, un texto fundamental que ha servido de inspiración para muchos de nosotros a lo largo de nuestras carreras y que pasó a ser como un gran referente dentro del reconocimiento de la arquitectura del siglo XX en nuestro país. Vamos a esperar que Humberto esté conectado para la conversación. Aprovecho a agradecer de verdad a todos ustedes que están conectados y que han apoyado esta iniciativa de conversar de arquitectura. Esta herramienta, yo quiero saludar y felicitar a la iniciativa de Luis porque de usar esta herramienta tan impresionante. Ahora veo que en este rato que interrumpí hay saludos de Valdivia, un sobrino en Australia, mis hijas mellizas de Uruguay están conectadas. Es impresionante el poder. Yo pensé que iba a haber una conversación con un viejo de algo que... No, fíjate que te voy a comentar algo, porque yo hago clases de historia y también hago unos cursos de historia de Conce y historia de arquitectura chilena. Entonces, es increíble cómo estos temas también cautivan muchísimo. El conocer, la inquietud que existe en los estudiantes, principalmente de conocer nuestra historia, de conocer nuestros predecesores, de conocer otros aspectos también de nuestra historia arquitectónica,
las primeras mujeres arquitectas, el rol del Estado, cosas de ese tipo. Así que efectivamente es fundamental, es fundamental. Y Bueno, por otra, eso también, otra sí, ausencia del dale. libro y que uno puede ver con ojos actuales, ¿no? Es que el rol de la mujer, por ejemplo, no está relevado en su real magnitud. Tú lo has hecho, tú has sido pionero junto con Pablo Altiquez, con Soledad Larraín, con un grupo de personas que están destacando el trabajo pionero de las mujeres arquitectas de ese periodo también, ¿no? Que las hubo, siempre las ha habido. Sí. La primera mujer arquitecta. En ese tiempo nosotros no sabíamos quién era la primera mujer arquitecta que hubo en Chile, no se sabía, nadie lo sabía, no se perdía, a nadie le No, importaba. y es interesante porque ahí nuevamente la Universidad de Chile se destaca, pues si fue la primera institución donde hubo mujeres y fue la primera institución donde se titularon arquitectas, Claro, entonces la doctora Eloísa Díaz, la primera doctora. también, justamente. Bueno, para complementar la conversación, para quienes están viendo, voy a mostrar esto que tiene relación con lo que se habló anteriormente, que es este librito que tengo, que es el Plan Habitacional de Chile, que se editó en los años 60, a propósito del DFL2 del 59, en el cual aquí se publican grandes proyectos todos de la Cordi, con grandes oficinas de arquitectura, cuando se vivía una era dorada de los concursos de arquitectura, donde están los grandes proyectos, digamos, de oficinas. Y aquí voy a mostrar la Villa San Pedro para todos los amigos que están viendo de San Pedro. Ahí está. Qué maravilla. Proyecto de Farrú, justamente, una obra sensacional. Farrú, Merino y Porte. Qué maravilla que hayas podido publicar eso. Bueno, ustedes en Concepción han tenido un trabajo de arquitectura del siglo XX notable. Y esto que hiciste tú, el libro de las mujeres, que creo que habría que ampliarlo, salirse del. Yo sé que son mujeres de la Universidad del Biobío, pero creo que habría que ampliarlo a mujeres arquitectas en la región, no solamente de la Universidad del Biobío, sino que de otras universidades o extranjeras, como el caso de Sofía Forlern-Riehausen, ¿no? Que es más siglo XXI, digamos, Claro. pero ustedes tienen una enorme cantidad de mujeres extranjeras, también nuestras amigas argentinas y brasileras que nos están viendo, que viven en Concepción, Claudia, Patricia, Méndez. Ah, sí, vamos a ver, le vamos a mandar después Claro, el Claudia, video. seguramente está bien. Sí, no, yo sé que ellas todas tienen Instagram. Así que, perfecto. Humberto, así como respecto al libro, bueno, Manuel Moreno cumplió un papel fundamental y yo creo que vamos a estar siempre agradecidos de su participación y también de que ustedes hayan hecho esta publicación. En retrospectiva, a ti, ¿de qué manera te marcó la realización de este proyecto, al fin y al cabo? No hablemos de libro, hablemos de proyecto, porque esto de verdad es una cosa una tarea titánica que yo creo que sigue generando esta misma conversación que estamos teniendo, o sea, sigue generando ruido, sigue generando cosas. Eh, Sí, yo creo y, que no está cerrado ese capítulo. Yo creo que no lo puedo evaluar como una cosa que pasó, porque el interés yo por ese periodo por enseñar y eh, por descubrir eh, información relevante para el acontecer actual y futuro, y eso fue lo que nos movió más, como saber de historia. En ese sentido, pues, algún historiador más ortodoxo le puede parecer un poco funcionalista, un poco positivista nuestra approach, pero nosotros que éramos arquitectos practicantes al mismo tiempo hacíamos arquitectura. Nosotros nos interesaba, por ahí lo decimos en la introducción, aprender de nuestra historia para no cometer los mismos errores. Un poco una cosa bien práctica. Como decir, por ejemplo, ya no se puede construir en zonas de riesgo, te invento. O no se pueden hacer copas de agua arriba de los edificios porque con los terremotos se caen. Bueno, si alguien cuenta la historia, ese error no se va a volver a cometer, porque el agua es dinámica en un país sísmico. Hay muchas cosas que aprender ahí de planificación urbana, de cosas de estas. Y a nosotros nos interesaba contar una historia que fuera para eso, para que nosotros mismos aprendiéramos a hacer mejor ciudades, arquitectura y todo. Y eso no se ha perdido en mí, lo sigo y sigo enseñando con la misma motivación. Así que no lo veo como una cosa cerrada. Y yo creo que este periodo, esta arquitectura, esta visión, yo creo que lo que me quede de vigencia, digamos, quiero seguir produciendo artículos, papers, elementos, videos, películas, lo que sea, el formato que sea, pero generando contenidos acerca de eso, porque creo que eso sigue vigente, va a seguir vigente y no caer, digamos,
en una arquitectura que no tenga ese sustrato cultural, ese sustrato histórico, ese conocimiento de la propia realidad y del mundo también. Pero hoy día estamos más sometidos, producto de la globalización, Internet, más sometidos a la influencia externa que al conocimiento de nuestra propia realidad. Entonces yo creo que más que nunca hay que volver a esa mirada interior, como se dice. Una interior justamente que esta publicación lo refleja igual bastante bien. O sea, yo creo, para los quienes no conocen este libro, aquí van a encontrar obras de Santiago, claramente, Valparaíso, Concepción, Chillán, Osorno, eh, cosas más bien desde el punto de vista urbano, o Arica. edificios de todo tipo. Arica, justamente, el norte está muy bien especificado también. ¿No? Y obras de todo tipo, sí, es una de las cosas que más me llama la atención porque el subtítulo es una realidad múltiple. Y claramente se ven múltiples realidades y múltiples funciones también dentro de la ciudad. O sea, hay que entender que este lenguaje moderno surge en un contexto cuando, por ejemplo, se empieza a repensar cosas que para nosotros hoy en día son muy cotidianas. Por ejemplo, no sé, una sala de venta de autos, un cuartel de bomberos, un banco, digamos, mucho más cómodo, más asociado a la idea que tenemos de un banco. Todas esas cosas empiezan a aparecer en varias ciudades. Por ejemplo, el caso de Concepción, en los años 40 recién aparecen las primeras salas de venta automotrices. ¿Y cómo eran esos edificios? Claro. Grandes esquinas curvas, ¿cierto? Ventanales amplios, todo muy... que para nosotros hoy en día es como, una sala de venta de autos, pero fue en esa época donde empiezan a aparecer estos nuevos arquetipos. Igual que los cuarteles de bomberos, por ejemplo, que desde la década del 40 No, y se el por qué se digamos, hicieron, el cómo, ¿no? El primer supermercado, el ahí está cómo, era una Almac, y hoy día es de la cadena el Walmart. almac, Está exactamente. en la calle Los Rancagua, primeros, todavía existe. todavía existe, ¿cierto? Eso siempre tenía Claro. las Y eso dudas es la ahí, sí. lectura que nosotros le damos, que los supermercados, en cierto modo el barrio Jardín y las autopistas, Mm, son una clara influencia del cambio de eje de nuestra influencia cultural principal, que pasa de Europa a Estados Unidos, producto del sí, resultado de la Segunda Guerra, y que nosotros pertenecemos a partir del 45 en adelante al ámbito cultural más norteamericano, digamos, que europeo, que fue el periodo anterior, desde el periodo republicano y el periodo premoderno, es más bien nuestro sustrato cultural es más europeo. Y a partir de eso, y una de las manifestaciones arquitectónicas de ese proceso son los supermercados, y después la explosión y los centros comerciales y todo, los barrios jardín y la autopista urbana. Claramente ahí se nota en exacto. la ciudad el cambio de eje cultural. A mí me gusta mucho ver también la correlación de sucesos que ocurren, o sea, porque este libro, claro, salió en el 89 y hizo un reconocimiento a la historia de la arquitectura en el siglo XX, digamos, y que reconoce varios procesos pasados. O sea, a mí me interesa mucho lo que pasó en la reforma del 46, justamente, 45-46 en la Universidad de Chile, porque básicamente lo que se gestó ahí, o sea, lo que nació en ese estallido que hubo justamente, tuvo unas consecuencias directas de la transformación arquitectónica después de los años 50, 60, en la aparición de cosas tan interesantes como por ejemplo AUCA, por ejemplo, justamente, que también vale la pena mencionar, y específicamente elegí estos dos números, que este es de la Corvi y este es de la Cormu, para complementar un poco la conversación y que son temas que hoy en día, a 40, 50 años, estamos todavía descubriendo, todavía redescubriendo y todavía eh, de algún modo valorando, pero también a sus autores, y eso es muy importante mencionar, la labor del Claro. arquitecto, el respeto que se tiene que tener por el... Sí. Yo recordaba el otro día en una reunión del Colegio de Arquitectos el siguiente episodio que tiene que ver con lo que está pasando ahora, con la pandemia y con la crisis social primero y después la crisis de salud pública que estamos viviendo. Que los arquitectos tenemos mucho que decir porque el Colegio de Arquitectos es hijo del terremoto del 39 en Concepción, Chillán, Parral y toda esa zona. ¿Por qué? Porque las asociaciones de arquitectos existían desde el comienzo del siglo, como asociaciones de arquitectos, sindicatos de arquitectos, eran grupos privados que eran grupos, básicamente clubes de amigos, los de la Chile, los de la Católica, en fin, eran clubes sociales. Pero con el terremoto del 39 queda en evidencia que no basta eso para reconstruir un país. Y se plantea un problema ético y un problema técnico de calidad de la construcción. Se produce un debate nacional el 39 con ciudades totalmente destruidas
la prensa habla de 30.000 muertos, pero después se ha corregido, ¿no? Y no llegaron a 6.000 los muertos certificados. Pero imagínate una tragedia de esa magnitud, que ahora ni en el peor escenario de esta pandemia vamos a llegar a 30.000 muertos, ni a 6.000 tampoco. O sea, fue una cosa horrible, digamos, y el terremoto de Valdivia en el 60 también. Entonces, esa es la magnitud del fenómeno. ¿Y cómo se relaciona con los arquitectos? Porque a partir del 89, 40, 41, se produce una discusión que llega al Parlamento y se dice, como país, digo, creemos colegios de arquitectos porque no puede ser que la construcción de nuestros edificios en nuestras ciudades sea una cosa tan amateur como hasta ahora. Entonces se profesionaliza, más aún, ya estaba en la escuela de arquitectura, pero no era suficiente. Había que regular la práctica. Y había que regular la práctica en forma técnica y en forma ética. Y así nace el colegio del año 42. Y la ley por eso se firma en el año 42. Porque hoy hay una necesidad, como una pulsión nacional, por decir, bueno, hagamos las cosas bien. Y yo creo que gracias a eso hemos aprendido a construir en un país simple, un país que se mueve, ¿no? O sea, gracias a que hemos hecho como las cosas bien. Y esperamos ahora que también en materia sanitaria, todo este terrible problema que tenemos y que está causando tanto dolor a tantas familias y tanto en Chile, que también aprendamos algo y que demos un paso cualitativo hacia adelante en términos de salud pública y en términos de equidad. Claro. Ese sería el aprendizaje, digamos, ¿no? De que de estas tragedias salgamos caminando y salgamos mirando hacia adelante y construyendo un mejor país. Totalmente, comparto plenamente tu opinión. Y es interesante el tema de la arquitectura de salud, la arquitectura de salud pública. O sea, todo esto coincide también con la aparición de los primeros grandes hospitales. El Hospital Regional de Concepción, por ejemplo, que fue una reacción directa al terremoto del 39, que fue un beneficio que tuvo la ciudad gracias al terremoto. O sea, antes no había hospital en Concepción. Claro. El Hospital San Juan de Dios, digamos, que era una cosa que no era para nada no tenían los estándares de calidad de un hospital clínico, que era lo que aspiraba justamente nuestra ciudad. Hay un saludo especial a Claudio Galeno, que en el norte ha hecho muchas investigaciones sobre la arquitectura hospitalaria. Sí, notable. Y lo que ha hecho sobre Arica, también, Arica, con Horacio Torno. Sí. Grandes valores. También, justamente. Bueno, Humberto, el tiempo avanza. Yo sé que se alargó un poco la de los Instagramers. Sí, por supuesto. Quiero más que nada hacer como dos consultas para... la primera es sobre qué es lo que más recuerdo de Manuel Moreno, como compañero, amigo, coautor, colega, digamos, que queda su testimonio sobre su obra, digamos, edificada y también publicada. Menos tanto porque era un compañero de vida en múltiples factores, como digo, hicimos obras juntos, escribimos, hay 2 libros, el otro libro inédito lo echo menos porque me gustaría que alguna se publicara. Este se llama Aguas de Santiago. Este está entero, está diagramado, está llegar a imprimir. Es sobre la historia del agua en Santiago, en el Valle de Santiago. Desde la colonia, hasta ahora también mezcla geografía, historia urbana, arquitectura, de todo un poco, pero es sobre el agua, el tema del agua, que hoy día también es un tema vital, ¿no? Extraño esa multiplicidad de capas que tenía Manuel, una persona compleja y que tenía múltiples intereses, y así como hablábamos de arquitectura, hablábamos de ciudad, de política, de viajes, de fin. Y eso realmente lo extraño mucho. Y lo que más valoro es esa concepción universalista, amplia, open mind que tenía. Él estudió en el Instituto Nacional. Eso también es algo interesante. Yo estudié en un colegio privado de padre italiano, Colegio Murialdo, pero él estudiamos en la Chile ambos, en la misma época, pero él venía ya tenía eso público metido todavía de profesor del Instituto Nacional. Ese interés por lo republicano, por la valorización del patrimonio, lo histórico, del espacio público. Así que gran saludo, gran admiración a mi compañero Manuel Moreno. Y a toda su familia que ya están mirando, ¿no? La Antonia, Vivian, deben estar conectados también. Lo más probable que sí, o si no después les mandamos la grabación justamente. ¿Y tú consideras que aún queda algo por descubrir en torno a nuestra arquitectura? Algo que tú más bien tengas. Sí, yo creo que falta esto, profundizar en los estudios o redescubrir ciertas cosas de nuestra arquitectura nacional. Y yo creo que hay que revalorar esta mirada interior que digo, que yo creo que esto que está pasando a nivel mundial nos va
a obligar, digamos, así como dicen, por las buenas, por las malas. Bueno, aquí fue por las malas. Nos estamos haciendo repensar una cantidad de valores, una cantidad enorme de valores económicos, sociales, del planeta, ¿no? El planeta está respirando por fin después de esta locura, digamos, que hemos vivido como planeta, y nos obliga a repensar todo esto. Yo creo que en ese repensamiento está la arquitectura, estamos nosotros, están nuestras ciudades, nuestros recursos energéticos. O sea, hay una pausa en este momento que hay que aprovecharla, así como lo estamos pasando mal y tenemos incertidumbre horrible, digamos, en la oficina. Yo estoy con problemas de pago de fin de mes porque estamos todos en la misma, en el colegio igual, qué hacer con nuestra sede, qué hacer con nuestros empleados. O sea, la incertidumbre es total, pero al mismo tiempo una oportunidad para esa mirada interior y ver qué hemos hecho mal, qué podemos corregir, cómo podemos hacer ciudades mejores, más inteligentes, más razonables, mejor articuladas con el medio ambiente natural. No podemos seguir con este modelo tan depredador de energía, de medio ambiente. Entonces esto va a obligar a repensar esto, y es un buen momento. Y la arquitectura, obviamente, la arquitectura y el urbanismo tienen mucho que decir en esta crisis. ¿Cómo salimos adelante? Son justamente reacciones y reflexiones que tenemos que tener. Y en ese sentido, Humberto, modo de proyección, bueno, este espacio, como te decía, lo ven muchos estudiantes. ¿Algún mensaje especial a los estudiantes de arquitectura? Hay una reflexión que te la voy a enviar para que la compartas con tus seguidores, que a pesar de lo importante, pocos la conocen. Está escrita en los años 50 por Pablo Neruda. Es un mensaje a los estudiantes de arquitectura. Es escrito como un poema. Es muy lindo. Está manuscrito incluso. Bueno, lo puedes citar. Y él dice, en un congreso de estudiantes de izquierda en Santiago, que lo invitan a Pablo Neruda y lo invitan a dirigir unas palabras que creo que todavía son vigentes. Y está escrito obviamente en clave poética, ¿no? Que no soy capaz de reproducir, de improvisar. Pero él habla de los animales. Dice, el pájaro tiene su nido, el oso tiene su cueva, no sé qué. Todos los animales tienen, por así decirlo, están en armonía con su medio ambiente y tienen resuelto su problema de habitación, digamos, de lugar, de lugaridad. Están reconciliados. Pero el hombre no, dice. El hombre no tiene resuelto su tema de dónde guarecerse, dónde vivir en armonía con el medio ambiente. Y entonces es tarea de ustedes, muchachos, de resolver ese problema. Es muy lindo ese mensaje. Te lo voy a mandar para que lo publique. Pablo Neruda, totalmente. Lectura. Totalmente. Porque aparte, bueno, este concepto que puede sonar tan, el habitar, justamente, el habitar, es algo tan, puede sonar básico, pero es tan profundo, y la manera que estamos concibiendo el habitar, porque al mismo tiempo el modelo, como alguien comentaba por ahí, justamente todas las variables que conllevan a este sistema, ¿cierto? Que el habitar se ve como un bien de consumo, que al final las condiciones de vida son totalmente nefastas, y que también tienen otros daños colaterales, como la destrucción del medio ambiente, la polución, ¿cierto? Etcétera, etcétera, que es como lo que estamos viviendo en Concepción en estos momentos actualmente, de hecho, que es bastante difícil, la brecha, lo viven en todas las ciudades en general. Más que resolver la brecha social, la aumentan, ¿no? Aumentan, exactamente. Aumentan absolutamente la brecha social. Bueno, el tiempo pasó volando, de verdad. Hay una frase en nuestra entrevista que la ciudad chilena es una máquina de desigualdad. Es tremenda la frase, pero se la dije en una entrevista hace el año pasado. Y la verdad es que eso es lo que está pasando con la pandemia, que está dejando al desnudo toda esa realidad de desigualdad que hemos construido en la ciudad chilena. Así que ahí tenemos una larga tarea y un largo compromiso. Absolutamente. Y por eso hago estos espacios también para abrir la reflexión, para abrir la conversación y específicamente los estudiantes que vean otras manifestaciones también de nuestra profesión, de otros caminos que se han tomado y otras visiones también más allá de la misma academia. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Se alargó la conversación, lo siento. No, pero, por favor, dejemos que descansar a los muchachos, generalmente gente joven que está viendo esto. Saludos a todos y buenas noches. Y un gran abrazo a ti. Sigue en esta iniciativa, ¿no? Que está muy buena tu iniciativa, el programa, y ojalá obtenga los apoyos suficientes para seguir en esto y crecer. Como yo te decía, yo creo que ya te quedó chica la palabra Concepción, historia arquitectónica de Concepción, y te va a quedar chica la palabra arquitectónica, porque es mucho más que eso, digamos. Es una plataforma múltiple.
Totalmente, totalmente. No, y gracias por ser parte de la celebración. Insisto, esto es parte de del cumpleaños de la página. 16 años, estamos ya, estoy muy contento con la adolescencia de la página, así que eh, nada. Muchísimas, muchísimas gracias, Humberto. No sé Ahí si no quiere está. agregar algo más antes de dar el cierre, Un algo que saludo a mi podamos amigo, decir, padre, Cato, gran arquitecto argentino de Buenos Aires, amigo y compadre, padrino de mis hijas, que se está conectando ahí. Él es nuevo en Instagram, creo que lleva una semana en Instagram, y se acaba de conectar. Él es Ah, coautor, junto con Alfredo Garay, del Plan Rivera Norte de Concepción, todo el plan urbanístico de la recuperación, donde se han hecho después la nueva intendencia, los edificios nuevos, el centro comercial, todo eso. Él es el autor de ese proyecto. Así que un saludo para él y buenas noches. chao, Humberto. Muchísimas, Chao. muchísimas gracias. Y dejo invitado a toda la gente para el día jueves a las 6. Vamos a estar conversando con Cristian Saldía, que es arquitecto y cineasta. Así que vamos a tener otra conversación muy interesante pasado mañana. Ahora sí, nos despedimos. Esto va a quedar grabado, así que atentos. Muy Muchas bien. gracias. Chao. Adiós.